Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bueno, muy bien. El zinc es un micromineral. Algunos autores o algunas referencias lo mencionan como incluso traza. Incluso pueden decir que es un elemento traza porque las cantidades que se tienen en el organismo son muy poquitas, aunque la importancia de este mineral pues tiene acciones importantes en conjunto con otros minerales también, sobre todo como cofactor, como parte de algunas enzimas, etcétera. Entonces, también pues son importantes. El zinc, les decía yo, generalmente, igual que otros, los vamos a encontrar unidos a proteínas. O sea, lo vamos a adquirir mediante la ingesta de proteínas, sobre todo proteínas de tipo animal. Y obviamente la deficiencia la vamos a encontrar unido a la carencia de la ingesta de proteínas, obviamente en desnutrición, etcétera. También, por ejemplo, tenemos dos tipos de absorción, o sea, lo podemos absorber de dos maneras, por transporte pasivo, por ejemplo, y se absorbe muy bien, les decía yo, en forma de proteína. También la glucosa y la lactosa son dos elementos importantes que también van a hacer que se absorba bien. Ahora, muchos minerales, sobre todo, incluyendo el calcio, el zinc, el hierro también que podría ser, o el cobre, por ejemplo. Hay un componente de los cereales que es precisamente la cascarilla. Aunque sí es buena, cuando nosotros llegamos a comerla en exceso, puede llegar a atrapar estos minerales, zinc y algunas otras fibras que se les llaman no hidrosolubles, que después les voy a explicar cómo es que accionan y por qué entonces pueden atrapar estos minerales, sobre todo si se consumen en grandes cantidades. Pequeñas cantidades no hay tanto problema, pero cuando se consumen en exceso estas fibras, sí. El zinc, por ejemplo, va a intervenir en la síntesis de proteína y lo vamos a encontrar, se va a fijar a una proteína que es la metalotioneína. Esta metalotioneína, que es rica en cisteína, tiene la capacidad de también poder fijar algunos otros metales que son considerados como extraños, como el cadmio, el mercurio y el arsénico. Entonces, es otra de las funciones que también tiene el zinc. El zinc se une para poderse transportar sobre todo a la albúmina y a la transferrina. Si nosotros tenemos bajas concentraciones de albúmina, vamos a tener también una disminución en el transporte o bajas concentraciones de zinc plasmático. También se dirige o también puede estar en el timo para formar timulina, y acuérdense que tiene que ver mucho con el sistema inmune y también con el crecimiento y desarrollo en los niños. Entonces, si nosotros tenemos una disminución del zinc, pues también vamos a tener repercusiones a este nivel, ¿ok? Entonces, ¿para qué otra cosa sirve? Ok. También se utiliza mucho, sobre todo los oligoelementos, aunque ya se pueden agregar a la nutrición parenteral total, también podemos tener deficiencia cuando se alimentan a las personas o cuando se les da una sustitución de alimento por medio de la nutrición parenteral. La concentración del zinc se ve afectada también en personas que fuman, en personas que tienen que tomar medicamentos como del tipo esteroideo y también en estrés. Entonces ahí vamos a ver una disminución también del zinc. El zinc interviene también en la correcta cicatrización de las heridas, por ejemplo, en el crecimiento del cabello, en el buen estado del cabello. Se utiliza muchísimo también para eso, se ha visto mucho
¿cómo se llama? El beneficio que se tiene del zinc al respecto. Aquí está su acción antioxidante. Se asocia a enzimas oxigenasas como la citocromo oxidasa y la superóxido dismutasa. Y acuérdense que estas general, o sea, la acción de estas es la de, ¿cómo se llama? Eliminar, ¿cómo se llama? Disociar más bien o cataliza la, o separa al peróxido de hidrógeno. También va a intervenir en los, ¿cómo se llama? En la eliminación de los radicales libres y creo que esa es toda la acción del zinc. No sé si hay dudas al respecto. ¿No? Bueno, ok. Bien, tenemos aquí al siguiente mineral que es el cobre y el cobre también lo vamos a encontrar presente en los alimentos o unido a los alimentos. Lo encontramos en dos formas, en sus iones lo encontramos como cuproso, perdón, y cúprico. Lo vamos a encontrar en mayor concentración en el hueso, en el músculo, en el cerebro, por ejemplo, y también interviene en la aceptación y en ceder electrones, por lo que también interviene en las mismas reacciones que el zinc en la oxidación de reducción y también en la eliminación de los radicales libres. Lo absorbemos generalmente como ion cúprico, y también lo va a transportar la albúmina. Aquí va a haber un problema porque el zinc y el cobre van a competir por el transporte de la albúmina, ¿ok? Entonces puede haber una alteración en la absorción de uno o de otro. Zinc y cobre siempre van a competir por el transporte. También lo puede transportar la transcopraína y va a irse en diferentes vías. Como les decía yo, puede irse a músculo, puede irse a hueso, puede irse a cerebro, por ejemplo, para tener acción en la diferente síntesis de estas sustancias, como la citocromo oxidasa, la producción de dopamina, por ejemplo, y también se puede ir a hígado y aquí es a donde se va a almacenar. Se va a almacenar como metalotioneína y va a tener acción sobre el SOD y el citocromo oxidasa, por ejemplo. Dentro de otras acciones que tiene como cuproenzimas, que así se llaman, es la de el metabolismo, también interviene en el metabolismo del hierro, como ferroxidasa, por ejemplo. También a lo que les comentaba, se va al cerebro para la síntesis de neurotransmisores como dopamina. También va a intervenir en la formación de melanina por medio de otra cuproenzima que es la tirosinasa, para la producción de melanina y como antioxidante que ya habíamos comentado. ¿Ok? Y creo que nada más de ¿cómo se llama? De cobre. De selenio, igual, también es un mineral antioxidante, forma parte de glutatión peroxidasa y lo encontramos en la dieta como selenometionina y selenocisteína. Así es como lo vamos a encontrar. Y por último, vamos a mencionar algo de lo que es el yodo. El yodo lo vamos a encontrar generalmente también asociado a alimentos y en algunas sales que son adicionadas con este mineral. En cuanto al yodo, por ejemplo, va a llegar al plasma en forma de yoduro, se va a concentrar sobre todo en la glándula tiroides. Hay que recordar
los autores nos dicen que hasta un 50, algunos hasta un 60 y algunos dicen que hasta un 70% del yodo puede estar concentrado en la tiroides. ¿Para qué? Precisamente para llevar a cabo la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4. T3, la triiodotironina, que es la forma activa, y la T4, que es la forma inactiva o precursora de la T3. ¿Ok? Tenemos aquí las fuentes del yodo que generalmente van a ser, aquí están las fuentes, perdón. Las fuentes van a ser sobre todo alimentos que provengan del mar, puesto que en este tipo de aguas es a donde se encuentra una mayor concentración del yodo. Por lo tanto, todo aquel organismo que se encuentre en estas condiciones o en estos medios, pues van a ser ricos precisamente en yodo. Tenemos a los pescados, a los mariscos, a la sal, les decía yo, que va a ser adicionada con yodo. Y también tenemos algunos alimentos que son considerados bociógenos. Bociógenos porque nos van a dar también una cantidad suficiente de yodo, pero van a hacer que trabaje un poco más la tiroides. Por lo tanto, cuando la tiroides trabaja más, puede llegar a una hipertrofia y causarnos bocio. Por eso es que se les conoce con el nombre de bociógenos, ¿ok? Dentro de estos alimentos tenemos a la yuca. Bueno, es una variedad de yuca, se llama cazaba y puede ocasionar eso. Tenemos a otros como es el repollo del grupo de las crucíferas, que sería el repollo o la coliflor, por ejemplo. También el brócoli, por ejemplo, o las isoflavonas de soya, también son consideradas bociógenos, obviamente en grandes cantidades, ¿ok? Cantidades pequeñas, pues no pasa nada. ¿Qué otra cosa? Ok, y bueno, la síntesis de lo que es las hormonas tiroideas dadas a partir de la glándula tiroidea, que es estimulada por la hipófisis y al mismo tiempo estimulada y regulada por lo que es el hipotálamo. Al detectar estas glándulas la baja concentración de las hormonas tiroideas, empieza a haber una retroalimentación negativa sobre estas glándulas y se empieza a producir más TSH, ¿ok? Para que estimule a la glándula tiroides y empiece más producción o más captación de yodo para poder sintetizar más T3 y T4. T4, ¿no? Que es la que va a, ¿cómo se llama? A convertirse sobre todo en T3. Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a encontrar niveles elevados de TSH. La conversión de T4 a T3 se lleva por medio de una enzima, que es la enzima de iodosinasa o de iodosinasa, son varias enzimas, y precisamente en esta síntesis o en esta acción de esta enzima, pues va a intervenir lo que es el yodo también. Entonces, por eso es que es importante tenerlo en la dieta. Dentro de las enfermedades importantes que van a causar o que van a ser provocadas por la deficiencia de yodo, van a ser sobre todo el hipotiroidismo congénito. La forma más grave del hipotiroidismo congénito es algo que se llama cretinismo, que ya provoca un daño cerebral y tiene un carácter irreversible. Eso es como de lo más, ¿cómo se llama? Importante de los minerales. Chicos, no sé si hay alguna duda hasta acá de los minerales. Hola doctora, buenos días. Buenos días. Tengo la duda de dónde se encuentra el selenio y el cobre, es que no escuché bien. Ah, ok. El selenio, el cobre lo vamos a encontrar, selenio y cobre, generalmente los dos, lo vamos a encontrar unidos a proteínas sobre todo de origen animal, porque la forma en cómo los vamos a adquirir es así.
a través de la unión de las proteínas a animales. Sí se puede encontrar en algunos vegetales, pero la mayor concentración de esto lo encontramos en, ¿cómo se llama? En proteínas de origen animal. Los dos. Se pueden encontrar en algunos frutos secos, se pueden encontrar en algunas leguminosas, pero más en proteínas de origen animal. Ambos, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Sí, porque esas son las formas, son selenometionina y selenocisteína, entonces por eso lo vamos a encontrar más así. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún otro comentario respecto a los minerales. Doctora, una pregunta. Ujú. ¿A qué se fijaba el zinc? Igual a proteínas. Ajá, pero también a metales extraños para el organismo, como el arsénico, tenían cierta afinidad, pero no prácticamente, bueno, sí, el zinc, no el zinc propiamente, sino, ¿cómo se llama? Algunas de las proteínas que van unidas a este. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, como el arsénico, el cadmio y el mercurio. Se fijan además a estas. Por eso es que también son considerados desintoxicantes hepáticos. Porque tienen esta capacidad. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, chicos? Doctora, yo solamente quería comentar de la enfermedad de Wilson, que pues es precisamente importante porque se relaciona con la deficiencia de la ceruloplasmina, que es la que transporta el cobre, y debido a esta deficiencia, pues el cobre tiende a acumularse en diferentes tejidos, como es el cerebro, el vaso, en la córnea, por ejemplo, que forma el anillo de Kaiser-Fleischer, y pues es una enfermedad mortal y se tiene que tener en cuenta, ya que si no se atiende a tiempo, pues puede llevar a la muerte de una manera muy rápida. Ajá, ajá. Sí, exactamente. La ceruloplasmina se va a unir a, pero sobre todo cuando nosotros, ¿cómo les diré? Cuando no se tiene la ingesta apropiada del zinc, el zinc está contenido en vesículas. Ahí es a donde se almacena, por decirlo de alguna manera, y está contenido en estas vesículas. Cuando nosotros no tenemos una ingesta adecuada del zinc, estas vesículas lo liberan, ¿ok? Los liberan. Entonces se va a encontrar libre en mayor cantidad el zinc, y es aquí a donde precisamente estas concentraciones pueden elevarse a nivel plasmático, ¿ok? No es porque nosotros estemos consumiendo mucho zinc, sino al contrario, cuando nosotros tenemos una baja ingesta, estas reservas, por decirlo de alguna manera, son liberadas de estas vesículas, y entonces empieza a circular mucho más contenido de zinc o de cobre, de hecho, en ¿cómo se llama? A nivel plasmático. Y esto es lo que va a hacer que nosotros tengamos problemas. Pero dije zinc, ¿verdad? Era cobre. Es lo mismo, pero en cobre. Gracias, doctora. Sí. Ok. ¿Algún Buenos otro días, doctora. comentario? Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Tengo una Sí, duda, doctora. sí. ¿El consumo de yodo en una persona que ha sufrido una tiroidectomía total debe de ser normal, bajo, alto o puede ser hasta contraproducente? De yodo. Lo que pasa, pero es total. Lo que pasa es que ya no hay una captación. Lo que hay en estas personas, lo que se puede hacer, lo que hacen es nada más la sustitución de la hormona, porque es precisamente la tiroides la que va a captar el yodo. No hay problema por eso.
Ah, está bien, muchas gracias. Sí. Ok, ¿algún otro comentario, chicos? ¿No? ¿Ninguno? Bien, ya nada más comentarles que la deficiencia, por ejemplo, importante de zinc puede ocasionarnos una enfermedad que se llama acrodermatitis enterohepática, y aquí sí, incluso había una población, me parece que, híjole, no me acuerdo de qué lugar exactamente, creo que era un lugar era un país asiático, la población no recuerdo exactamente, pero ellos tenían, era una zona endémica que padecía precisamente esta deficiencia de zinc, y la mayoría de su población, o algún porcentaje importante de su población, presentaba esta enfermedad. Precisamente es una acrodermatitis enterohepática, donde había un problema solamente a nivel de o como su nombre lo dice, una dermatitis, pero a nivel de las puntas o de las yemas de los dedos, en donde nada más se encontraba esta enfermedad o esta alteración. Bien, no sé si hay algún otro comentario para que pase yo al siguiente tema. No, doctora, creo que ya no, gracias. Ya no, ¿verdad? Ok, bien. Voy a descargar. No, más bien voy a abrirlo. Yo pensé que lo había abierto. Ok. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bien, el siguiente tema con el que vamos a concluir la unidad número 2 es el tema de agua. El agua, en términos generales, hay que recordar que tiene ciertas funciones y unos aspectos que, bueno, nada más hay que mencionarlos. Es un componente importante del organismo. Representa desde un 60 hasta, dice aquí, hasta un 85% del total del peso corporal. Obviamente, esto va a depender de la edad de la persona. A mayor porcentaje, menor edad. A mayor edad, menor porcentaje. Y también tenemos algunas variantes en estos porcentajes dependiendo las condiciones de las personas. Un adulto delgado dice aquí que tiene entre el 60 y el 70%. También las características de este adulto van a depender o van a influir en el porcentaje de agua corporal que contenga. Un paciente obeso o un adulto obeso va a tener un menor porcentaje de agua. Algunos autores mencionan que hasta un 45%, ¿ok? Por género o el género también va a influir. El varón tiene mayor porcentaje a diferencia de la mujer. Con esto vamos a ver que a mayor masa muscular, mayor cantidad de agua corporal, ¿ok? Entonces es una relación que tiene que ver mucho con esto. Personas más altas, más agua, personas más delgadas puedan tener un poco de más agua, pero sobre todo si tienen una masa corporal importante también van a tener un contenido de agua importante. Dentro de las generalidades del agua, interviene en lo que es en la función celular, en reacciones metabólicas, como componente de las estructuras, sirve en el transporte de nutrientes, también en el equilibrio intra y extracelular, para mantener la temperatura corporal y en los procesos de digestión.
Esos son los aspectos importantes que tiene el agua, ¿ok? Y algunos otros, pero son químicos generales, ¿ok? O físicos generales. Diluyente universal, etcétera. Ok, aquí también tenemos una imagen que anoté en relación a otras funciones. La regulación de la temperatura, donde se dan reacciones metabólicas, flexibilidad y elasticidad para algunos tejidos, por ejemplo, lubricación, retiro de desechos celulares, favorezco, dice, la circulación sanguínea y tejidos que estén turgentes, etcétera. Son de las otras funciones. Del agua vamos a encontrar y otro tipo de iones o electrolitos que no los minerales y los vamos a ver aquí, y es sodio, cloro, potasio y creo que nada más, ¿ok? De los que nos faltaron. Dentro de estos electrolitos hay que recordar siempre, porque a veces estos son los únicos que estaban antes a solicitar en unas pruebas de laboratorio. Hoy en día ya se solicitan los otros, el magnesio, el fósforo, el calcio, por ejemplo. Entonces ya solicitamos los electrolitos o los iones completos. Dentro de las cifras de sodio, los centros plasmáticos extracelulares, obviamente normales, van de 135 a 145 miliequivalentes por litro. De potasio, 0.8 a 5.1 miliequivalentes por litro, y de cloro de 100 a 108 miliequivalentes por litro. Vamos a ver cada uno de estos y sus características o las funciones que tienen cada uno de estos electrolitos. Ok, déjenme pasar aquí con el sodio. Ok, con el sodio, por ejemplo, es un electrolito que tiene una concentración extracelular importante. Lo encontramos mucho más a nivel extracelular que intracelular. Participa en varias funciones, en la conducción de los impulsos nerviosos, en la contracción muscular, es un componente importante de la bilis y del jugo gástrico. Por ejemplo, aquí tenemos otra, bueno, aquí les anoté, encargado de la distribución del agua corporal y del volumen extracelular, en el equilibrio ácido-base también, por ejemplo. En este dibujo o en esta imagen que nosotros tenemos, obviamente las flechas nos dirán hacia dónde se dirigen las concentraciones de este electrolito, ¿ok? Entonces, por arriba de 145, pues tendremos hipernatremia, y por abajo de 135, pues tenemos hiponatremia, ¿ok? Ahora, ¿alguien de ustedes me puede decir cómo es que podemos llegar a estas situaciones? ¿Podría ser por deshidratación? Uno de los mecanismos y de los factores que condiciona esto es precisamente la deshidratación. ¿Alguien más? Es que me acuerdo que aquí tenía O esto. la natriuresis también. Por la natriuresis también, exactamente, así es. Eh, En caso de ¿Qué diarrea otra? también, ¿no, doctora? Que pierden mucho líquido. En caso de diarrea, sí, y en caso de hipovolemia en general, que puede ser por la pérdida de líquido, pero no nada más de líquido, sino también por pérdidas sanguíneas. Las pérdidas sanguíneas también nos pueden condicionar un desequilibrio en estos electrolitos, ¿ok? Porque casi siempre pensamos en este tipo de situaciones y y bueno, pues también a veces olvidamos a lo que es el volumen sanguíneo, que también aquí juega un papel bastante importante. Efectivamente, la excreción del sodio, ¿por quién está dada? ¿Cómo?
La excreción del sodio, ¿por quién está regulada? ¿A nivel renal? Ajá, por los riñones. O sea, ¿qué parte de la membrana? Por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Alguien se acuerda cómo va? Sí, Ujú. sí, Es- doctora. Pues bueno, Es, no. Sí, ¿Quién tú, sí, sí, Daniela? los que quieran. Ah, bueno, es que se supone que la arteriola aferente del glomérulo renal, pues tiene unas células que son sensibles a los niveles de la volemia. Entonces, si baja la volemia o llegasen a encontrarse niveles bajos de sodio, pues es que son capaces de liberar eh, es renina, y la renina pues ya es una enzima que es capaz de convertir la angiotensina liberada a nivel renal, el angiotensinógeno en angiotensina. Y esta angiotensina pues tiene la capacidad de llegar al nivel pulmonar, donde se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima convertidora, que tiene otro nombre como dipeptidilpeptidasa 2, algo por el estilo, lo que hace es convertirla de angiotensina 1 a angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que tiene gran capacidad para liberar, bueno, tanto capacidad para aumentar como tal los niveles de sodio y la volemia, pero también de llevar a la liberación de aldosterona, que ya tiene unas capacidades simpáticas y todo lo que, bueno, todo lo demás más sistémico. Aumenta la presión, ajá, y si vas bien, aumenta la presión arterial, libera aldosterona de las glándulas suprarrenales, ¿ok? Y con esto aumenta la reabsorción de sodio, por ejemplo, ¿ok? Sí, está muy bien. Y no es el único que entra en juego, sino también la acción de la hormona antidiurética, ¿ok? También va a estar involucrada en este proceso. Efectivamente, así es. Ahora, este sistema no solamente actúa o se ve presente cuando nosotros tenemos una deficiencia de sodio, sino también de cloro. El cloro y el sodio generalmente los vamos a ver en sinergia o en conjunto, y la excreción, sobre todo en este caso de cloro, está regulada precisamente por la hormona antidiurética. Ok, bueno. Bien, aquí tenemos un cuadrito que yo creo que me voy a quedar aquí, ya casi van a ser 5, bueno, 2 minutitos nada más. Dice, dice el sodio, las concentraciones plasmáticas, bueno, cómo están aquí distribuidas. Y algunas de las causas que nos van a dar ya sea una hipernatremia o una hiponatremia, ¿ok? Sobre todo aquí es importante tener en cuenta la sintomatología que se van a presentar en cada una de estas situaciones. Entonces, una disminución, por ejemplo, una hipernatremia, una mayor concentración de sodio puede estar condicionada o producida por una disminución de agua o un mayor consumo de sodio. Y puede ser debido, por ejemplo, a una sudoración exagerada, procesos diarreicos, diuresis también aumentada, una diabetes, por ejemplo. Dentro de la sintomatología de una hipernatremia, pues vamos a tener sed intensa, puede haber irritabilidad, en casos mucho más graves, convulsiones, coma y muerte, por ejemplo, ¿ok? En casos de hiponatremia, la hiponatremia aquí va a haber una disminución del sodio extracelular, porque va a ser captado o se va a introducir de manera importante al interior de la célula, y esto va a ocasionarnos una hiponatremia. Las causas puede ser, por ejemplo, dice aquí succión gástrica, también puede ser una diarrea, el uso de diuréticos, una alteración en
plasmática para el recambio de los iones, por ejemplo. Dice aquí intercambio de fluidos entre el líquido intracelular y el intersticial, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos esta alteración que nos puede ocasionar una hiponatremia. Y dentro de la sintomatología, bueno, letargia, casos graves, cefalea, confusión, convulsiones también en situaciones mucho más graves. Creo que aquí voy a pasarme a cloro. Bueno, aquí me voy a quedar, muchachos. Déjenme pasar la lista. No sé si tengan algún comentario al respecto. Bien. Bueno, ok. Bueno, pues entonces nos vemos para continuar con lo que es agua, los electrolitos que estamos viendo para terminar. Y pues casi ya terminamos la unidad número 2. Ok, ya está descargada. Bien, entonces pues nos vemos mañana, muchachos, si ya no hay más comentarios. Gracias, doctora. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces hasta luego, mañana. doctora, que tenga Hasta bonito día. mañana. Igualmente, chicos, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta Gracias. mañana, doctora. Mañana. Bye. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.